Muy bien, vamos a poner las imágenes del caso Padilla. Me acompaña el poeta y escritor Andrés Reinaldo, director de Noticias de América TV. Andrés, te agradezco que estés acá. No, gracias por invitarme. Yo quiero primero que todo hacer una aclaración porque no solo de qué es el caso Padilla. Hay un documental que se va a presentar aquí en el Festival de Cine, hecho por Pavel Giraud y la productora es Lía Rodríguez. Yo hablé con ambos y la verdad que hubiera esperado a que ellos llegaran aquí, a que viniera el festival, pero lo que ha pasado es que hay varias copias dando vueltas por las redes y ya no tiene ningún sentido esperar, porque hay opiniones, hay peleas, hay discusiones. Hablé también con María Padilla, hija del poeta. Hubiera preferido también esperar a que viniera el documentalista y todo eso. Pero ya no vamos a poner las imágenes del documental que no nos corresponden, sino ese original que ha sido publicado en las redes, al que también le faltan cosas, ¿no? Pero si tuvieras que explicar antes de poner la primera parte, brevemente, una introducción, ¿qué es el caso Padilla? Porque veo que las nuevas generaciones de cubanos no lo saben y quienes no son cubanos también. Mira, el caso Padilla, hay dos momentos nodulares en la cultura cubana, que primero es la reunión de Fidel con los intelectuales en el 61, donde dice con la revolución todo, contra la revolución nada. Lo cual quiere decir con él todo, contra él nada. Eso es lo primero. Eso ya crea una política que aunque no estaba escrita, era una ley no escrita poderosa. Padilla desafía esa ley y en el año 68 escribe un libro para el concurso de la UNIAC, que tenía un jurado internacional y prestigioso. Todavía era el año 68, la censura oficial no estaba completamente codificada, como ocurrió después del Congreso de Educación y Cultura del 71. Y este libro, Fuera del Juego, es un libro no solo anticastrista, sino que es además anticomunista. Es un libro muy bueno, de una gran calidad. Hay un crítico inglés muy notable, Cohen, que está dentro del jurado, lo premia, está Lezama Lima, y se les va el libro de las manos y se ven obligados a publicar este premio con una enorme carta de condena de la UNIAC, etc. Padilla sigue teniendo una voz contestataria en lo personal y también en su obra, en los artículos que escribía, entre ellos una famosa defensa de la novela de Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres. Y Fidel decide que hay que dar un escarmiento y ponerle a la cultura cubana el corset definitivo. En contrapeso contra lo que consideró un mal libro de Lisandro Otero, ¿no? Y entonces meten a Padilla en prisión por más de un mes y Padilla se arma un gran revuelo internacional y Padilla aparece haciéndose esta autocrítica en la Unión de Escritores. Vamos a ver, no completa porque es muy larga, son como 3 horas. Exacto. Ahí en la UNIAC reúnen a los escritores y Padilla se hace la famosa autocrítica. En este pedazo, vamos a poner algunos pedazos, habla de sus debilidades, ¿o no? O del arrepentimiento. Habla del arrepentimiento. A ver, adelante. Yo, el poeta crítico, alertando a un enemigo contra un organismo de la revolución. De estas actitudes, de estas posiciones, de estas cosas, nunca me cansaré de arrepentirme mientras viva. Nunca podré arrepentirme, en realidad, cuando he visto la cantidad de enemigos que vienen a nuestro país disfrazados de poetas, disfrazados de teatristas, de sociólogos, de fotógrafos, de lo que sea posible. ¿Para qué vienen? A ver, a admirar la revolución. No vienen, no todos, hay muchos que sí vienen. Quiero siempre hacer esas excepciones, y toda regla es también la excepción.
pero que vienen a buscar informes contra el enemigo y justamente lo buscan en la zona de la cultura, en las zonas fáciles, en las zonas donde es tan fácil encontrar una opinión y un juicio acre, crítico contra la revolución. A ver, hay dos cosas que me gustaría comentar para antes. Tenemos mucho más, ¿no? Uno es el tono en que Padilla habla. Algunos creen que está imitando a Fidel. De alguna manera es como si fuera su propio fiscal, ¿no? Que está, algunos han querido ver en esa exageración un mensaje irónico, ¿no? A veces lo desliza, pero sobre todo esa cosa tremenda de desacreditarse a sí mismo. Bueno, ¿no? Debemos notar al principio de esa comparecencia, el mismo Padilla dice que ha sido liberado de la prisión la noche anterior. Ajá. O sea, lleva apenas 12 horas o unas pocas horas en la calle y obviamente lo que estamos viendo es lo mismo que se vio en la Unión Soviética y en la Europa Occidental. Están en la Unión Soviética los famosos procesos de Moscú, donde altos jerarcas del partido, intelectuales, mariscales, Stalin los sometía a este tipo de juicio, donde ellos se autocondenaban y condenaban a sus compañeros. Bastante bien salió Padilla de esto, porque en esos procesos de Moscú casi todo el mundo lo que recibía era fusilamiento. Pero es la versión cubana y así lo vio el mundo, así lo vieron los intelectuales europeos que rompieron con la revolución cubana en este momento. Es un juicio al estilo de la vieja Inquisición, al estilo de los procesos de Moscú y los procesos que se llevaron a cabo en los países comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, recordamos, este hombre está siendo fuertemente interrogado en la seguridad del Estado. Le han grabado todas las conversaciones que tuvo en el Hotel Riviera. Su esposa estuvo detenida también. Su esposa estaba detenida. Fidel Castro lo interroga en persona en su autobiografía, escrita después, ¿no?, que se llama La mala memoria. No cuenta qué pasó en ese terrible, que ese monstruo te venga a interrogar o a amenazar. Me contó María Padilla, la hija, que una de las amenazas que le hizo personalmente Fidel Castro fue: mira, ahora mismo tú puedes estar escapándote del país y los guardafronteras tienen que hacer su trabajo, ¿no? Sí, claro. O sea, no, este es un hombre que evidentemente lo atemorizaron en serio. Habla aquí de Cabrera Infante, que ya se había exiliado, y él defiende Tres Tristes Tigres contra la novela de Lisandro Otero, que sí, le parece muy mala. Porque debemos recordar que la polémica viene porque Lisandro Pasión Otero, de Urbino, ¿no? Pasión de Urbino, Lisandro Otero envía esta novela al mismo premio donde Padilla envía Tres Tristes Tigres. Y la novela de Padilla es la ganadora de Cabrera Infante. Y donde Cabrera Infante... Eso es en el extranjero. Exacto, en Seix Barral. El premio de novela de Seix Barral envía a Lisandro Otero Pasión de Urbino. Biblioteca Breve se llamaba el Exacto, premio. No gana nada y quien gana el premio es Guillermo Cabrera Infante. Y entonces Padilla defiende... Veamos, ahora se arrepiente, ¿no?, de haberlo defendido. Y un hombre que fue desde el principio un enemigo irreconciliable de la revolución, y yo no era ajeno a esas características de Guillermo Cabrera Infante. Y lo primero que yo hice fue defender a Guillermito, que es un agente declarado, un enemigo declarado de la revolución, un agente de la CIA, defenderlo contra Lisandro Otero. Defenderlo, ¿por qué? Defenderlo en nombre de valores artísticos. ¿Y qué valores artísticos excelentes y extraordinarios puede aportar la novela de Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres? ¿Qué valores excepcionales, qué contribuciones excepcionales a la literatura puede aportar ese libro que mereciese que yo aprovechase esa ocasión que me brindaba el Caimán Barbudo para atacar a un amigo entrañable, yo que no era un crítico profesional? Muy bien, no, es terrible porque parece estar encarnando el personaje de los interrogadores. Así es como le deberían haber... Eso es lo que le deben haber dicho en la seguridad del Estado, ¿no? Es algo bastante curioso. Vamos a una pausa, regresamos. Yo
Compañeros, como he dicho antes, he cometido errores imperdonables. Yo he difamado e injuriado constantemente a la revolución, con cubanos y con extranjeros. Yo he llegado sumamente lejos en mis errores y en mis actividades contrarrevolucionarias. No se le puede andar con rodeos a las palabras. Yo cuando fui a seguridad, sobre todo, tenía la tendencia a tenerle miedo a esa palabra, como si esa palabra no tuviese una carga muy clara y un valor muy específico, ¿no? Es decir, contrarrevolucionario es un hombre que actúa contra la revolución y que la daña. Y yo actuaba, yo dañaba la revolución. A mí me preocupaba mucho más mi importancia intelectual y literaria que la importancia de la revolución. Es tremendo obligar a alguien a un hacer escritor, eso, ¿no? a un escritor a decir semejante. Hay un momento cosa. en que dice, me arrepiento del libro y la novela, porque después él está, realmente, como tú dices, hay un impasse, y en 1971, donde publica En mi jardín pastan los héroes, pues entonces dice que la quemen, que no se publique nunca, no merece ser publicada, etcétera. Pero hay algunas imágenes, yo no sé si la producción me puede ayudar en eso, para enseñar el contexto, ¿no? De que eso es un salón donde, o sea, él no está diciendo eso en abstracto, no lo pasaron en la televisión. Exacto, eso no lo pasaron, eso fue para atemorizar a ese grupo. Para atemorizar al para grupo de aterrorizar a intelectuales. ese grupo que ahí estaba. Míralo ahí, mira, con cámaras, con Exacto. todo, y ahí están, mira, ahí está Virgilio Piñera que se desliza en una silla en el piso para que no lo vean. Ahí está Reinaldo Arenas, que después, yo creo que es el que tiene los brazos hacia atrás, ¿no? Que no aplaude cuando los demás aplauden, se queda impávido mirando, asombrado todo lo que está ocurriendo. Miguel Barnet, está Pablo Armando Fernández, Norberto Fuente, que después habla, porque es señalado. Porque hay un momento en que él, Cornelio Jorge Cardoso ahí aparece. el famoso cuentista, ¿no? Sí. Que él empieza a decir, y tú que no sé cuánto, tú que hablaste mal de la revolución conmigo, Abel Quiscusa Malé, su esposa también, quiero decirte que hay que decir que el documental que se va a estrenar tiene imágenes que yo no encontré en estas versiones que están en internet. Tiene mucho. Aquí ese que está haciéndose también la autocrítica, ¿quién es? César López. Ese es César López, ¿no? O sea que hay más que se hacen la autocrítica allí. Vamos a ver ahora, con ese contexto visual, el momento en que habla, porque la idea de que los intelectuales no tienen que hablar ni hacer política, que no tienen el talento para eso, es lo que la seguridad, evidentemente, todo esto es un... Bueno, tienen que hacer política para a favor de la revolución. Claro, exactamente. Exacto. Veamos. El problema era que yo he tenido debilidades muy grandes, porque sin talento político alguno, mis lecturas y mis preocupaciones han sido sobre la política, sobre los problemas políticos. En realidad no tengo valentía alguna para tomar un fusil y ir a una montaña, como han hecho otros hombres. Ahora, para la montaña verbal, para el análisis de la esquina y del cuarto, para eso yo he tenido un talento inmedible, eso no hay duda. Es terrible, es terrible. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a Padilla afuera, ya acá en el exilio, y de hablar con él de todos esos momentos, y eso uno se da cuenta, obviamente, de que Fidel consiguió lo que quería, destruyó a una generación de intelectuales, los sumió en el terror, en el miedo. Padilla por lo menos logró salir y después escribió otra parte de su obra afuera de Cuba, pero hubo gente que se quedó allí, los que se quedaron allí como el mismo César López, como Pablo Armando, como Miguel Barnet. Sí, Pablo Armando Fernández también se hizo la autocrítica. Exacto, Pablo Armando terminó haciéndole cumpleaños a Fidel en su casa. Y miembro del Partido Comunista. Pero era un oportunista, un día me lo tropecé por la calle 8 aquí caminando. Sí, pero Fidel destruyó, con ese caso, él destruyó esa generación y sembró el terror entre la intelectualidad cubana hasta hoy. O sea, los escritores cubanos de mi generación que se quedaron, como Padura, y otros, obviamente, se les critica porque siempre juegan con la cadena, pero no juegan con el mono, porque desde entonces el terror está en el arte y la literatura cubana. Es curioso como él
habla de los compañeros de la seguridad que fueron tan amables, que lo hicieron entender. Hay un toque irónico, ¿no? Que son tan educados, tan cultos, que él se preguntó, ¿y de dónde sale esta gente joven? Etcétera, ¿no? Sí, eso se puede ver como ironía de su parte. Sí, él desliza varias ironías sí, ahí, sin dudas, en medio del pánico que debe haber estado viviendo, porque no solo se está salvando él, en el fondo está salvando a cada uno de ellos. Y a su familia. Claro, me imagino que debe haber hablado con Belki y dice, oye, aquí hay que... Es terrible, ¿no? Veamos qué dice de los compañeros de la seguridad. Y si algo yo he aprendido entre los compañeros de seguridad del Estado, es que me han pedido que no hable de ellos, porque no es el tema el hablar de ellos, sino el hablar de mí. Yo he aprendido en la humildad de estos compañeros, en la sencillez, en la sensibilidad, en el calor con que realizan su tarea humana y revolucionaria. La diferencia que hay entre un hombre que quiere servir la revolución y un hombre preso por los efectos de su carácter y de sus vanidades. Sí, además, ¿en qué lugar del mundo la gente tiene que dar públicamente cuenta de sus vanidades y de si su vocación es política o no es política? Sacrificar, para un escritor, sacrificar la literatura por la fidelidad a un proceso político. Eso es puro estalinismo, eso es pues, pura represión comunista, no tiene otro nombre y obviamente tiene un montaje. Cuando tú ves el documental, que se ve todo un poco más organizado, te das cuenta que las cámaras estaban en cue, que cuando hablan, cuando él menciona a Norberto Fuentes o menciona a Pablo Armando o menciona a César López, la cámara ya está enfocada ahí, no es que la cámara empieza a buscar a ver de quién está hablando, hay una cámara enfocada, hay un proceso de edición. No sé quién habrá sido el editor, debe haber sido alguien de la gente cercana a Fidel en esa materia, un Santiago Álvarez, algún personaje nefasto de eso. Aquí tenemos algunas, estoy viendo porque hay tantas, ¿no? De cuando amenaza que podrían ser detenidos, que tú puedes decir amenaza, evidentemente le dijeron que lo hiciera, o advertencia, ¿no? Sí, ojo, claro, que aquí fulano, mengano, ciclano puede no, ser y él detenido, mismo ¿no? dice, yo estoy diciendo esto, anoche me liberaron, estaba preso por contrarrevolucionario. Anoche me liberaron, pudieron haberme fusilado, pudieron haberme... Ahí está. También tenemos lo de Norberto Fuentes, pero yo quiero saltarme eso si la producción me ayuda, porque no quiero que se me pase lo de la solidaridad internacional. Grandes escritores latinoamericanos, entre los que está Vargas Llosa, intervinieron y se escribieron una carta, y ahí hubo un problema con García Márquez, que Plinio Apuleyo Mendoza dijo que lo pusieran, y él después dijo que no, y hubo, con Cortázar, etcétera. Pero a partir de ahí se dividió la intelectualidad latinoamericana entre quienes vieron esto era un horror. Claro. Y él, evidentemente, le dicen que tiene que desacreditar a quienes lo defendieron. Miren. Y estos compañeros que me han apoyado, que se han solidarizado conmigo internacionalmente, desconocen a fondo mi vida de los últimos años, desconocen muchos de ellos el hecho de que yo hubiera tenido esas actividades, de que yo hubiese asumido esas actitudes, de que yo hubiese llevado a cabo y asumido tales posiciones. Es una actitud natural de los escritores en el mundo capitalista, que yo espero que estos compañeros, al darse cuenta de la generosidad de la revolución, al verme aquí, pudiendo hablar libremente con ustedes, porque si estas no fueran mis ideas, lo primero que debería exigírseme a mí sería la valentía, en este momento, de decir cuáles deberían ser realmente mis ideas, aunque mañana tuviera que regresar a la cárcel. Y si quiere decir que no las digo, quiere decir que no las siento, y si no las siento, quiere decir que esos compañeros que se han solidarizado deberían rectificar y deberían admitir que la revolución cubana es superior al hombre con que se han solidarizado. Que ahí es donde está la equivocación. Claro. Ningún proceso político es superior al menor de los hombres. No, claro, y la revolución ha mostrado lo que es. El problema de todos estos procesos totalitarios es que
tratan de venderte la felicidad del hombre abstracto mientras aplastan al hombre concreto. Ese no hay... espero que los que me apoyaron rectifiquen, es un mensaje de la seguridad. Cuando regresemos, yo voy a ver si me da tiempo a ponerlo, una de las intervenciones de Norberto Fuentes, porque la otra está en el documental, yo no la encontré aquí. Y también otros que se hacen la autocrítica. Esto era una práctica común en todo el país, en las escuelas, en las fábricas. Tenemos ejemplos para compartir con ustedes. Ya volvemos. A ver, una de las leyendas urbanas en torno a todo esto es Norberto Fuentes, el escritor de Condenados, autor de Condenados del Condado. En esa época era el libro importante que había escrito sobre el escambray. En este material que tengo no aparece el momento en que él por segunda vez pide hablar y un poco que se contradice lo que Padilla había dicho. Padilla había advertido, evidentemente la seguridad le había dicho que lo advirtiera, que nadie le contradijera. Y entonces ahí sí le fueron arriba y le dijeron que Condenados del Condado hacía daño al ejército. Pero hay un primer momento, ahí vemos a Norberto Fuentes totalmente preocupado, incluso le hacen una toma desde el piso donde se ve un micrófono abajo. Como tú dices, las cámaras sabían... Estaban en queue. a quién filmar. Vamos a ver este breve momento en que Norberto Fuentes, que vive aquí en Miami hace ya bastantes años, interviene. Yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero Roberto Padilla, expresar mi alegría y mi satisfacción por que esté aquí de nuevo y la seguridad de que seguiremos para adelante trabajando por la revolución. Gracias. Claro, Norberto tiene ese segundo momento en que no le gustó a la seguridad del Estado y que donde él trata de... Yo creo que mejor lo ven, porque hay muchas cosas que están en el documental que se va a poner en el Festival de Cine que yo por lo menos no encontré en las redes sociales, y entonces ahí hay le saca en cara el propio Padilla, le dice, bueno, tú has trabajado muy de cerca con la seguridad del Estado, ¿no? Como diciendo, no quiero que te lo recuerden aquí, cuán estrechamente has trabajado con la seguridad del Estado, algo así, ¿no? Habría que verlo. Pero yo lo que quiero señalar, y me parece muy importante para hacer justicia, que esto que estremeció al mundo, a pesar de que nada más lo habíamos leído y lo leyeron, esto es primera vez que se ve públicamente, 52 años después, ¿no? No era una excepción, era una práctica común en las escuelas, en los centros de trabajo. Por ejemplo, hay en todos los lugares. Una película que se llama Fin de Siglo, donde se produce esta reunión, donde están allí discutiendo y cantan el himno. Y entonces, pues nada, a veces se peleaban por un ventilador, por un refrigerador. Había que ser crítico, autocrítico y combativo, era otro término. Déjame decirte, en el caso de Padilla y de estos escritores, vale la pena hacer la salvedad de que ante una maquinaria de terror semejante, es casi suicida oponértele a esa maquinaria. O sea... Además, te entrenan desde niño a hacerte la autocrítica. Vamos a ver en un documental que se llama La Nueva Escuela, como ellos mismos presumen, como si eso fuera algo positivo, ¿no? Claro. Y enseñan a unos niños ahí que se están delatando, autocriticando, los incitan a autocriticarse. Es una práctica común, repito, en toda la isla en 1971, y le he preguntado a gente más joven en todos esos años, en todos que esos después años, también. Eso es una práctica. En este momento podemos observar el espíritu crítico con el cual se desarrolla esta asamblea. Y él no copió, no pasó las clases atrasadas que tenía para otra libreta. Yo creo que su actitud no es la correcta. Arriba, ustedes, opiniones sobre José Luis. Que hay veces que en el estudio individual se pone a hablar con el del lado. José Luis, aclara esa situación. De no hablar más y que me cambien de puesto. El compañero hace cambiar de puesto porque la actitud mantiene ahí con Juan Manuel y con Benito no es la mejor. Y yo creo que él, al lado de Juan Manuel y Benito, él no aprovecha el mejor tiempo ahí en el aula. Bueno, yo creo que él
él como un alumno de estas escuelas, él debe cambiar su actitud y yo creo que no debía ser necesario cambiarlo de puesto. Pedro, tienes que ser aquí autocrítico. Arriba, hable ahí sobre usted. ¿Qué usted cree? Que hablen ellos. Una vez que hicimos un trabajo de clase de geografía, el compañero Pedro se estaba fijando por la libreta y el profesor le llamó la atención. Pedro. ¿Verdad? ¿Eh? Un compañero que opine sobre eso. ¿Y tú consideras que tú has mejorado o que todavía te falta mucho? Todavía me falta. ¿Te falta? Es horrible, es horrible. Por cierto, situaciones similares, aunque no organizadas por el Estado todavía, se observan ya en las escuelas de este país y de Europa al calor de la corrección política y de la mentalidad woke. Pero eso que vemos ahí es la esencia de lo que es el sistema totalitario, la mentalidad totalitaria, esos niños expuestos a la humillación de sus compañeros por una bobería, porque habló con el otro. Además, cómo las pasiones humanas se desatan. Obviamente hay un muchacho ahí que está desesperado por hablar mal de los otros, echar para adelante a los otros. Es el chivato nato, es el chivatón desde pequeño. A lo mejor está ya aquí exiliado, pero es terrible, es terrible. Y exiliado de sí mismo, ¿no? Exiliado de sí mismo. Es terrible. Pero fíjate, Pedro, el niño que dice, tienes que hacerte la autocrítica, dice, no, pero lo van forzando. Y se ve abochornado después, acorralado. Claro, Pedro no iba a sufrir las consecuencias tan brutales que le tocaban a Padilla, obviamente, ¿no? Hay un momento, si podemos volver, a cuando él amenaza de que podrían ser detenidos. No sé si podemos irnos al corte con ese momento en que, y en el documental, hay una... que él va diciendo, ¿no? Tú. Sí, va mencionando eso está también estudiado. Vamos, regresamos con más, pero este momento de la autocrítica, autoconfesión de Padilla, que Cabrera Infante no, fue García Márquez que dijo una cosa tremenda. Dijo, yo no sé si Padilla le hacía daño a la revolución, pero su autocrítica sí le hace daño. Veamos. Si no ha habido más detenciones hasta ahora, si no las ha habido, es por la generosidad de nuestra revolución. Y si yo estoy aquí libre ahora, si no he sido condenado, si no he sido puesto a disposición de los tribunales militares, es por esa misma generosidad de nuestra revolución. Porque razones había, razones sobradas había para ponerme a disposición de la revolución. A mí no me importan además los leguleyismos de ningún tipo, porque para mí lo más importante es la ética de la revolución. Y no se podía vivir una vida a doble, una vida en la duplicidad en que yo la vivía. Y si lo que yo amo es ser un crítico de la revolución, tengo que serlo en los momentos en que la revolución quiere que yo sea un crítico que lo beneficie, no un crítico que la traicione, no un crítico que la obstaculice, no un crítico que la denigre y la infame, como lo hacía yo, compañeros. Tengo que decirlo claramente. Mi libro Fuera del Juego obtuvo un premio en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Mi libro Fuera del Juego... Yo creo, Andrés, que el régimen quiere que nos quedemos con el Padilla de la autoconfesión, pero yo me quedo con el autor de Fuera del Juego. No, claro. El que escribió para escribir en el álbum de un tirano instrucciones para entrar en una nueva sociedad o Fuera del Juego, que son los que describen... Un gran libro, es un libro insuperable en la literatura cubana y abre una nueva época. Veamos, seguiremos hablando de este tema, ¿no? Que es el tema de las autocríticas y las reuniones de méritos y deméritos, me lo recordó alguien aquí, que también son vergonzosas. A continuación, pues, música para el alma.